con la parte de explicarles un poquito acerca de la exposición oral que ustedes tenían ahí dentro de la carta del estudiante. Después vamos a ver una parte de líneas guía y letreros de dibujo manual. Y por último vamos a hacer unos ejercicios, si nos da tiempo, yo creo que sí, acerca de los comandos complejos o las entidades complejas que vimos el martes pasado. Recuerdan que yo les expliqué un montón de comandos y dentro de esa presentación venía una práctica al final de todos los comandos. Entonces, ustedes van a tener que hacerla en grupos para que practiquen cada uno de estos y no vengan con Alzheimer, ¿verdad? A estas clases, sino que para que practiquen un poquito lo que vimos. Esta presentación, la de entidades complejas, es decir, la de la práctica, que van a hacer ustedes en grupos, la encuentran en el martes 27 de abril, es decir, el martes pasado, donde dice presentación de entidades complejas. Entonces, para que no la busquen en el día de hoy, sino en el martes pasado. Lo que vamos a ver ahorita, ya todo está en la clase de hoy, ya están las presentaciones, los videos y las instrucciones tanto de una tarea que les voy a dejar como de la exposición grupal. Ok. Vamos a ver si quito esto. Bueno, por el momento se va a quedar esto por acá. Ok, la exposición grupal creo que vale 10% dentro de la carta del estudiante. La fecha de entrega ya la vamos a ver porque va a ser dependiendo de cuál día le toque a cada grupo. Sin embargo, sí va a ser en la fecha que les tocó a las 4 p.m. como máximo. ¿Por qué a esa hora como máximo? Porque va a ser una parte oral y una parte que tienen que subir en un documento. Entonces el documento lo suben máximo a las 4 de la tarde. Aún no hemos visto el tema básico de geometría, sin embargo lo vamos a ver la próxima semana. Yo les voy a explicar un poquito acerca de conceptos de geometría y vamos a ver algunas cosas por ahí. Sin embargo, la parte de ejercicios prácticos o de geometría aplicada, esa parte se hace un poquito de forma manual. Todo se hace de forma manual. A mí me gusta hacerla con ejercicios en la clase y cada quien los va haciendo. Yo paso por su lugar cuando estamos de forma presencial, pero como estamos de forma virtual, tuve que cambiar un poquito la estrategia y se me ocurre hacer esta exposición oral por varias cosas, ¿verdad? Primero que todo, ustedes van a tener que investigar cada ejercicio que yo les doy. Entonces, hay una parte de investigación muy buena. Hay una parte de comunicación, porque lo van a tener que hacer entre grupos de trabajo, ¿verdad? Se van a reunir, van a hacerlo como ustedes gusten, ya eso es cosa de ustedes, ¿verdad? Cómo se acomodan, ya es cosa de ustedes. Yo solamente les dejo por acá las instrucciones y los uno como grupo, ¿verdad? También está la parte de saberse expresar de forma correcta frente a una audiencia que van a hacer en este caso ustedes mismos. Y también vamos a hacer uso de la parte creativa, porque a veces decimos, ay, ingeniero solamente, vemos en blanco y negro, vemos en cuadrado, y no tiene por qué ser así solamente. Nuestro trabajo muchas veces, y yo siempre se lo repito, tiene que ser eficiente y preciso. Sin embargo, a veces tenemos que salirnos de esa cajita en la que estamos, porque para venderle a un cliente una idea, para venderle a un cliente los servicios que usted ofrece, ustedes lo tienen que ofrecer algo más que simplemente enseñarle lo mismo que hacen siempre, porque eso lo hacen todo el mundo, ¿verdad? Entonces tienen que pensar cuál es el extra que ustedes tienen, enseñárselo de forma que lo entienda el cliente, no que lo entiendan ustedes mismos, sino que lo entienda el cliente, que le emocione, que le llame la atención, que tenga colores, que tenga un formato bueno, que sea estéticamente bueno, ¿verdad? También y que muestre la información que el cliente desea esperar, ¿verdad?
Eh, Todo ese tipo de cosas pues se van trabajando a lo largo, tanto académicamente como profesionalmente. Uno va agarrando más experiencia con el tiempo, ¿verdad? Iniciando con cosas como estas con las que yo les digo. Entonces vean que ustedes tienen como un montón de partes o de habilidades que empiezan a generar algo ahí, por lo menos una chispita dentro de ustedes, algo que yo les pongo ahí adentro para que se empiecen a decir, ah, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo presentar las cosas de esta manera. Sí, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es que yo les dejo estas actividades en grupos y que tenga una parte de exposición oral y que tenga una parte de generar un documento, tal vez no igual a lo que estamos acostumbrados siempre, porque tal vez a veces estamos acostumbrados a solamente hacer un informe y un documento que tenga una portada, una introducción y unas conclusiones, ¿verdad? Tal vez en esta parte del curso, bueno, en esta actividad en específico, vamos a tratar de hacer algo como diferente. Además de que eh, si yo me pusiera a darles aquí cada ejercicio uno por uno, yo como docente en una clase magistral a ustedes, tal vez se empieza a tornar un poco aburrido para ustedes. Entonces, más bien tomamos los papeles contrarios, ¿verdad? Y ustedes en este caso son los que explican el ejercicio que les tocó, ¿verdad? Entonces, siguiendo con las instrucciones, cada grupo debe investigar los ejercicios que les tocaron. Ahorita les muestro cuáles. Van a decir cuál es su finalidad, qué instrumentos de dibujo necesitaron para efectuarlos y qué pasos tienen que hacer para poder cumplir, perdón, qué pasos tienen que cumplir para poder realizar ese ejercicio en específico. De igual forma, deben mencionar el insumo original que tenía su dibujo. Es decir, si yo quiero hacer un círculo y una recta que quede perpendicular a ese círculo, ¿qué tenía yo antes? ¿Un círculo o una recta o no tenía ninguna figura? Que me digan por ahí qué teníamos originalmente. ¿Y cuál es el resultado que la persona o el dibujante debe esperar cuando ustedes terminen su dibujo? ¿Por qué esto? Esto es aplicable como a todo, ¿verdad? O sea, cuando yo les dejo una tarea, entonces yo les digo, ah, aquí está la tarea de coordenadas que ustedes tenían que hacer la casita, por ejemplo. Aquí está esta casita, tiene estas coordenadas, estas son las instrucciones y ustedes me tienen que enviar un DWG con esa casita terminada en las coordenadas que yo le puse ahí. Ven que ahí, cuando yo les dejo una tarea, yo les digo a ustedes qué es lo que tienen inicialmente y a qué quiero que lleguen, ¿verdad? Entonces, así mismo es como queremos que ustedes expongan esto, porque si no, la persona que está escuchando, en este caso yo y el resto de sus compañeros, no va a entender el ejercicio práctico. Posteriormente, entonces, cada grupo va a exponer de forma oral virtual los ejercicios que le tocaron y los pasos para realizarlos. Puede hacer uso de la creatividad en la exposición, es decir, puede utilizar videos, puede hacer el ejercicio en tiempo real, puede ser a mano o pueden utilizar algún software digital de dibujo, presentaciones, etcétera. Eh, existe forma de hacerlo manualmente y existe forma de hacerlo digitalmente. Entonces, manualmente con sus instrumentos de dibujo que ya ustedes tienen en sus casas. Digitalmente, hay software en específico que ustedes pueden investigar en los que aparecen compás, una regla, un escalímetro o un cartabón o lo que ustedes necesiten. Y ahí aparece y se ve de forma interactiva, etcétera. Entonces, ustedes pueden hacer uso de ese tipo de herramientas. Yo se las dejo por ahí y sé que existen, porque existen, entonces, para que ustedes las investiguen. Asimismo, se deberá entregar a la docente un escrito. Y vean que el escrito viene como en comillas, porque yo les pongo aquí que un informe, un texto, pero yo realmente no espero eso, realmente espero algo como más creativo, puede ser un póster, una presentación, una pizarra digital, una infografía, un panfleto
o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurre, ¿verdad? Que sea un poquito más interactivo, que no sea como tan aburrido, solamente como leer un informe y listo, ¿verdad? Sí les voy a solicitar que prefiero que venga, digamos, cada paso que ustedes realicen, ya sea en el escrito o cuando lo están presentando oralmente, que venga, puede ser un video, un GIF o un pantallazo de cada paso que ustedes van haciendo. Porque si solamente lo dicen de forma oral, a veces cuesta mucho entenderlo. Cada uno de los escritos que ustedes me van a subir en mediación virtual, yo después los voy a poner ahí mismo en mediación, pero en otro enlace donde todos los compañeros pueden ir a ver cada uno de estos ejercicios, cómo lo hicieron los otros compañeros y cómo consultar cada ejercicio práctico. ¿Okay? Como notas por acá, cada grupo tiene que exponer en la fecha y la hora acordada mediante la plataforma de Zoom, aquí mismo en la clase. Un integrante por grupo va a subir el escrito de mediación virtual a la hora y a la fecha acordada. Cada integrante del grupo va a hacer al menos una intervención en la exposición oral, es decir, la exposición no es para que hablen uno o dos personas, hablan todos los que están dentro del grupo. Ustedes se dividen cómo lo quieren hacer. Y sí, me gustaría que se active la cámara en el momento de la exposición, porque esto es como una evaluación, ¿verdad? Y que ustedes me estén hablando y yo no sé ni quiénes son ustedes, ni los pueda ver, es como muy extraño. Entonces, sí, activar la cámara, pueden poner el fondo que ustedes quieran, si no quieren o poner el fondo de sus casas, etc. Si alguien por alguna razón tiene algún problema con la cámara o por razones económicas o así, entonces me puede avisar. Sin embargo, para la generalidad de todos ustedes, sí la tienen que tener activa. El tiempo máximo de exposición, 50 minutos. Mínimo, pues no hay un mínimo, es el mínimo que ustedes duren explicando correctamente con un buen tiempo, ¿verdad? Los ejercicios, pero sí un máximo porque se nos va como mucho rato. Acá yo les puse los ejercicios, vean que son 3 o 4 ejercicios por grupo, entonces el grupo 1 expone estos ejercicios, el grupo 3 estos ejercicios, etc. Fíjense muy bien en el nombre del ejercicio práctico. ¿Por qué? Porque algunos son muy parecidos. Vean, por ejemplo, el grupo 3 y el grupo 5 tienen inscribir una circunferencia en un triángulo equilátero y el grupo 5 tiene inscribir un triángulo equilátero en una circunferencia. Por más que crean ustedes que es igual, no es igual, ¿ok? Los ejercicios son diferentes. En uno inscribe la circunferencia y en otro inscribe el triángulo equilátero. Entonces son diferentes formas de realizar, diferentes ejercicios que al parecer son iguales, pero no lo son. Entonces la forma de hacerlos también es diferente. Entonces tengan mucho cuidado con el nombre del ejercicio en sí. Por acá están los grupos en los que yo los dividí, son 5 grupos. Ya eso está ahí en mediación virtual por si ustedes lo quieren ver. Y por acá tenemos las fechas de exposición. Son fechas que van desde el 18 de mayo al 22 de junio. Por aquí nos queda entre el 1 y el 15, el 8 de junio. Pero el 8 de junio es la fecha de examen. Entonces, por ahí lo quitamos del calendario de exposiciones. Por acá yo voy a escoger ahorita a una persona que me ayude con cada grupo, es decir, a ponerse de acuerdo con cada grupo. Esa persona va a ser como decir el líder, por decirlo así. Va a ser una persona con la cual todo el resto del grupo, por ejemplo, del grupo 1, si yo escojo eh, a Marco Antonio Fallas Reyes, si yo lo escojo a él, entonces él va a poner en el chat de acá, va a poner, ya sea si quieren poner el correo o si quieren poner su número de teléfono para que todos se comuniquen con él
y conformen el grupo y ya se comuniquen entre todo el grupo 1. Del grupo 2 yo escojo a alguna persona y todos hablan con esa persona y se ponen de acuerdo. Porque si no, a veces no se conocen entre sí, entonces cuesta un poquillo, sería como muy desordenado. Y si no, tendrían que estarme preguntando a mí, yo viendo a ver quiénes son del grupo tal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento para ver a quiénes pongo por cada grupo. Del grupo 1 está Stephanie Susana Largaspa. Stephanie, está por acá. Perfecto. Entonces, del grupo 1, contacta a Stephanie Susana. Los pongo acá en el chat. Si puede, entonces nos pone por ahí su nombre, de cuál grupo es y en dónde la pueden contactar, si al teléfono o al correo. ¿Okay? Ese es el grupo 1. El grupo 2, Alejandro Rojas, está por acá. Alejandro Rojas no está. Vamos a ver quién más. Luis Daniel Acuña Rodríguez. Sí, bro, aquí estoy. Hola. ¿Nos puede ayudar poniendo ahí sus datos, porfa? Sí, claro. Gracias. El grupo 3, Andrei Eduardo Valverde. Andrei, ¿está por ahí? Aquí estoy. Entonces, si nos puede ayudar poniendo sus datos por ahí en el chat. El grupo 4, Dayana Castro Barrientos. Sí, profe. Hola. Voy a hacer un grupo. Buenísimo. Mando el link de invitación al otro grupo. Ok. Y el grupo 5. Profe, una consulta, ¿podría volver a poner los grupos? Es que está en el baño y no igual me tocó. Sí, ya casi los pongo. De igual forma ustedes lo tienen ahí en mediación. Entonces Okay. lo pueden consultar por ahí. Luis Carlos Gómez Castro. Castro Gómez, sí. Castro Gómez, ok. Ajá, entonces que lo contacten a usted. Si nos puede ayudar con los datos por ahí en el chat. Listo, ya estamos por ahí todos. Como le dije al compañero, denme un segundo porque ahí está. Ya estamos con todos los datos. Por acá están todos los grupos para que se fijen. De igual forma está en mediación virtual. No se van a perder, no tienen que tomar foto de esto ni nada. Esteban, alzó la mano por ahí. ¿Tiene alguna consulta? No. ¿O sí? Ok. ¿Tienen dudas con respecto a esta exposición oral? ¿No? Ok. Entonces pasamos al siguiente tema ya en cuanto a materia de clase. Yo les hablé que íbamos a ver un poco acerca de líneas guía y de textos. Para comprender estas dos cosas, yo les dejé unos videos, porque a veces se entiende mejor cuando ustedes lo ven en un video. En cuanto a textos, vamos a ver números, letras mayúsculas y letras minúsculas.
Yo les hice videos de letra mayúscula, pero si sigo haciendo de letras minúsculas también me darían como 1.000.000 de videos, ¿verdad? Entonces, en las presentaciones, para hacer las letras minúsculas, en las presentaciones están ahí todas las letras. Ahorita lo vamos a ver. De ahí ustedes se pueden guiar. ¿Por qué les digo esto? Porque para la tarea que vamos a hacer, van a ocupar saber cómo hacer los textos y saber cómo hacer las líneas guía. Las líneas guía, bueno, como dice aquí, son para hacer las letras, son como que si fueran renglones. Son el margen dentro del cual se realiza cada letra y define cuál es el tamaño que va a tener su letra dentro del dibujo. Las líneas guía se hacen siempre utilizando regla T. Siempre se van a trazar de izquierda a derecha, manteniendo la horizontalidad por completo y deben trazarse muy suavemente. ¿Por qué les pongo en negrita ahí muy? Porque las líneas guías son para guiarse ustedes los que están haciendo la letra. Pero la persona que vea el dibujo no tiene por qué estar como sintiendo que están ahí esas líneas. Es decir, ellos van a estar ahí, pero muy suavecito. No es que tienen que borrarlas, porque realmente si ustedes, por ejemplo, hacen la tarea y empiezan a borrar las líneas guía, sería como toda una trabajada, ¿verdad? Que realmente es innecesario. Yo no se los voy a pedir así, pero sí les voy a solicitar que las hagan muy suave. Cuando ustedes hacen el trazo, lo hacen muy débil. Y además se utiliza un lápiz de dibujo que sea con un grosor muy débil también. Recuerdan que habíamos visto como una escala, que estaban los lápiz H, HB, B, etc. Entonces, buscar ahí cuáles eran los lápices que pintaban más suavecito y ese es el que van a utilizar. En el caso de ustedes, creo que yo solo les pedí 3 lápices, entonces van a tener que hacer, van a tener que utilizar uno para cada cosa. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se crean las líneas guía? Entonces, siempre se crea una línea base que esté completamente horizontal, donde ustedes mejor les parezca que les sirve, y se va a trazar encima de ella a cierta altura deseada una línea superior y si se necesita, abajo otra línea inferior. Con un compás aquí dice de puntas secas, pero ustedes no lo tienen, entonces pueden utilizar el compás normal, que tiene una punta seca y otra punta con la que dibujan para trasladar la medida, como ya habíamos visto en clases pasadas, o con una regla o con las escuadras. ¿Cómo vamos a saber cuál es esa medida? Es dependiendo, digamos, si yo les digo una medida específica, pues esa es la medida con la que ustedes lo van a tener que hacer. Y si ustedes son los que escogen esa medida, pues va a ser dependiendo de cuánto espacio tengan, de cuánto quieren que se vean más o menos las letras, del tamaño de la hoja, etcétera. Van a tener como varias variables por ahí. Van a haber diferentes tipos de letras y esto es solamente como para información de ustedes, porque realmente nosotros no utilizamos ni las letras en este curso, a nivel de este curso, porque para mi gusto no es como tan necesario. Pero sí quiero que conozcan que existen letras condensadas, existen letras ensanchadas y existen letras que son inclinadas. Las condensadas son las que son un poquito más estrechas, pero más alargadas. Y las ensanchadas, como lo dice su nombre, son más anchitas y más pequeñas a lo alto. ¿Ok? Nosotros utilizamos más bien algo más, es como un mixto entre estas dos. Okay. Y, ajá. Disculpa que te interrumpa, es que tengo una reunión con el equipo de representación atlética de la U, entonces voy a estar aquí, pero tengo una reunión con ellos, entonces si tienes participación de mi lado, para que sepas, pero que no no puedo hablar de momento. Igual, no creo que vaya mucho, entonces hay cualquier cosa, apenas vuelvo yo aviso. Gracias. Ok. Igualmente voy a estar escuchando, pero... Perfecto. Como les digo, nosotros vamos a estar utilizando un tipo de letra como mixto, ¿ok? Entonces, ninguna de las dos en sí cabe como lo que vamos a estar usando. Pero es como simplemente algo informativo para ustedes.
Otra cosa es que los títulos usualmente se hacen de dos maneras, o sea, dentro del curso los podemos hacer de esta segunda imagen, que es como un triángulo invertido, o de esta que es completamente simétrico, ¿verdad? Que todas las frases que hagamos o todas las oraciones van a ir con el mismo ancho, ¿ok? Pero también tienen que conocer que existen varios tipos de cómo hacer los títulos. Existen que empieza en más pequeñito y se hace más hacia lo grande abajo, o que empiezan pequeño y terminan en pequeño y se ensanchan en el centro, etcétera. Vean que aquí es como algo más yendo hacia un triángulo, y en estos que están hacia la derecha son más como un círculo, ¿verdad? Generalmente los títulos se hacen en mayúscula y el espaciado entre las palabras debe ser con naturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a veces yo veo cuando ustedes realizan un cajetín, por ejemplo, y empiezan haciendo muy bonito todo, tienen una altura específica que ustedes escogieron y espaciado normal, y de pronto vieron que no les cabía y empiezan a hacer las frases, las palabras así, pegadas unas con otras. Entonces ya no dice se hacen generalmente, sino dice se hacen generalmente, ¿verdad? Todo pegado. Entonces ni se puede leer de lo pegado que está. O a veces les sobra espacio y entonces dejan un espacio grandísimo entre cada palabra y otra. Ninguna de las dos formas es correcta. Tienen que dejar un espaciamiento natural como escribimos normalmente, ¿verdad? Al hacer los títulos, tienen que crear, aquí dicen los renglones, pero realmente le llamamos las líneas guía. Y la línea vertical es opcional. Si ustedes desean hacerla, es para mantener ese centro, por decirlo así, y mantener después la simetría, pero es algo opcional. Si realizan la línea vertical cuando están haciendo títulos, entonces traten de que sea de igual forma muy suave como las líneas guía. Esa línea vertical es como si fuera una línea guía, entonces se trata igual que como si fuera una línea guía. Y bosquejar primero. Bosquejar primero es muy importante porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, el cajetín o hacen líneas guía para dibujar o para escribir algo, como les dije en el ejemplo anterior, que empiezan muy bonito y después ven que ya no les cabe. Entonces, de pronto empiezan Universidad de Costa Rica, Facultad de Ingeniería, y cuando van a escribir Escuela de Ingeniería Topográfica, les llegó hasta Escuela de, y ya no les cabe la palabra, ya no les caben las palabras de Ingeniería Topográfica, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta como una planificación antes de escribir y ver que si su tamaño de letra es más grande o más pequeño del que debería, si se ve como muy grotesco, digamos, por ser tan grande, o muy pequeño que yo no lo pueda leer, o si están muy pegadas las palabras, todo eso es fácil de saberlo si ustedes hacen, como decir, un bosquejo rápido antes. Las letras inclinadas es algo que les mencioné antes, que no íbamos a utilizar en el curso, es meramente informativo. Los trazos de igual forma y el orden son de igual forma que en la forma vertical. Sin embargo, sí hay líneas guía en dirección inclinada. Y esto sí es importante porque van a haber líneas guía específicas para letras en mayúscula y líneas guía específicas para letras en minúscula. Pero es importante que ustedes vean aquí cómo se llama cada una de estas líneas guía. Para las minúsculas siempre vamos a tener estas 4 líneas. ¿Por qué? Porque algunas letras minúsculas necesitan un poquito más de espacio hacia arriba, como lo es la letra T o la F. Y hay otras que necesitan más bien un poquito de espacio hacia abajo, como lo es la letra G, que tiene esa curvita abajo, esta que está acá. O letras como la S, que simplemente caben en el medio y no necesitábamos ni arriba ni abajo. Pero
para poder hacer todas las minúsculas vamos a tener que hacer esta guía que viene por acá. Ahora les voy a explicar un poquito mejor. Lo van a ver ya en un ejemplo, pero conozcamos el nombre de cada una de las guías de acá. La línea guía más alta se le va a llamar guía superior. La línea guía más hacia abajo se le va a llamar línea de cintura. La línea de abajo de acá se va a llamar la línea base y la última línea hacia abajo se va a llamar guía inferior. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta cuando yo les hablo de esto, sepan de qué les estoy hablando. Para las letras mayúsculas, como les digo ahora, lo vamos a ver ya en un ejemplo. Nosotros solo vamos a tener una guía superior y una guía inferior. Y vamos a dibujar una línea en el medio, por decirlo así, más punteada. ¿Ok? Entonces, para que ustedes van a ver que algunas letras en mayúscula necesitan esa línea del medio para que ustedes se puedan guiar a la hora de hacerlo. Entonces, ya entramos a la parte de letreros en sí. ¿Cómo se realizan cada una de las letras? Ahorita, ustedes escriben algunos en cursiva, otros en imprenta, otros escriben más bonito, otros escriben más feo. Tal vez Paulina escribe de forma que nadie le entiende, pero Dayana escribe más bonito y Esteban escribe aún más bonito. Y si varias personas empiezan a ver nuestros cajetines, por ejemplo, y ven el de Esteban que dice está precioso y entiendo todo, y luego ven el de Paulina y no saben ni qué dice. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se creó como un estándar de cómo realizar las letras en dibujo. En este caso, bueno, en el tipo de letra, esta letra que tenemos acá es la que la mayoría usa, entonces esa es la que vamos a ver acá. Para cada letra se divide, cada letra se va a dividir o se va, ¿cómo les puedo decir? Se va a agrupar, más bien, se va a agrupar en diferentes conjuntos de letras. ¿Por qué se agrupa así? Porque son conjuntos de letras que se parecen más entre sí. Ustedes van a ver que cada una de estas letras se hacen por medio de trazos separados y cada uno de estos trazos va a tener un orden. Es decir, yo puedo hacer la letra L diferente a Luis Daniel o la letra T diferente a Dayana, pero puede ser que también yo la haga igual, perdón, puede ser que yo también la haga igual, André, por ejemplo. Entonces, para estandarizar, nosotros tenemos órdenes de trazos dentro de la misma letra. Si ustedes ven aquí en la presentación, para hacer una I se hace de arriba hacia abajo. Para hacer la H, hacemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para hacer la T, de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo. Diferentes seguidas si yo hago primero la de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Vean que todo tiene un orden de hacerlo. Que diga 1 y 2, entonces no es porque sí, es porque así se tiene que hacer el trazo. Entonces ustedes van a ir viendo cómo se divide esto en grupos. Por ejemplo, el grupo 1 se agrupa por tener trazos horizontales y verticales muy similares. El grupo de L, E y F es porque tienen como las mismas proporciones, ¿verdad? Solamente se le quitan algunos trazos a la L y se le quita un trazo a la F y ya queda, y si se le agregan queda la I, ¿verdad? El grupo de la N, Z, X y Y, por acá hay una anotación que la X y la Z son un poquito más estrechas arriba. El grupo de la V, la A y la K. La V va a tener el mismo ancho que la A. Vean que son para arriba o para abajo. Y los trazos segundo y tercero son perpendiculares. Entonces, esto es como aprender nuevamente a escribir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se van a ver las letras súper bien. Cuando ustedes escriben de esta forma, yo puedo notar, cuando ustedes lo escriben, yo lo puedo notar de dónde a dónde están haciendo los trazos.
ustedes a simple vista lo pueden notar y si no lo ven ahorita, pues al rato de estar viendo letras y letras ya notan cómo se hacen los trazos, si se hicieron de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, si se hizo uno primero que el otro, se pueden notar. Entonces, mucho cuidado con estudiar cómo se hace cada uno. Vean que así se van haciendo todos los grupos, ¿verdad? Y les enseño ahorita en el video. Acá vienen cómo se hacen todas. Si ustedes observan, vienen los trazos para las letras minúsculas y vienen, vean la línea superior, la de cintura, la base y la inferior. Hay que tener mucho cuidado con dónde calza con qué. Para términos de la tarea, ustedes van a tener que hacer las letras mayúsculas, minúsculas y los números. Para las letras minúsculas no van a tener que hacer ni esta A que viene aquí, ni la G que viene aquí, solamente un tipo de G y un tipo de A, porque tendrían que hacer mucho. No quiero molestarlos por ahí, ¿ok? Pero aquí viene toda la forma de hacerlo. Esto ya lo vimos. Esto es un tipo de letras que son las redondeadas. Esto lo podemos pasar un poquito. Estas son los tipos de letras para hacerlas inclinadas. En nuestro caso no las vamos a utilizar, solamente para fines informativos, se los pongo por acá. Y estos son los tipos de letras que se utilizan para los zurdos, ¿ok? Entonces, si alguno por acá es zurdo, le sirve mejor estar haciendo el orden de las letras así. Si lo quiere hacer de la otra manera, pues no hay ningún problema, pero lo generaron como para mayor facilidad, ¿ok? Si vemos el video, el primer video que yo les voy a subir, lo están viendo, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. En el primer video ustedes van a encontrar un poquito acerca de cómo hacer las líneas guía. Entonces por ahí les muestro como uno de los lápices que yo utilicé para hacer las líneas guía. Ahí ustedes la van a ver que yo lo tracé un poquito más fuerte de lo que siempre lo trazo, pero simplemente para que ustedes puedan observarla de mejor forma. Cuando ustedes lo tracen, trácenlo más delgadito, ¿ok? Ahí para poder hacer las letras del tamaño, por ejemplo, de 1 centímetro, que es lo que lo voy a hacer, pues abro y cierro el compás para poder trasladar esa medida a la hoja. Cuando ustedes lo tengan, vean que ahí estoy revisando hasta que me quede de la medida que necesite para la altura del texto o la altura de las líneas guía, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo eso, lo traslado al papel en varios puntos y utilizo la regla T. Recuerdan que siempre utilizaba la regla T para hacer las líneas completamente paralelas y completamente horizontales, ¿verdad? Es importantísimo ese uso de la regla T. Ahí ya lo paso y además, otra forma en la que ustedes, bueno, ahí pueden verificar con regla o pueden hacerlo también con el uso de las escuadras. Entonces solamente ponen de apoyo en la regla T, como lo habíamos visto la vez pasada, y miden 1 centímetro ahí con la escuadra, lo marcan y hacen la línea paralela a la que ya habían creado. Entonces ahí pueden generar las líneas que ustedes necesiten. Si son para la mayúscula y la minúscula, entonces la línea de arriba y la línea de abajo y la línea del medio. Si son para minúsculas, letras minúsculas, entonces sí tienen que generar la línea de cintura, la línea base, la línea superior y la línea inferior. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, es como la línea del medio. Entonces la estoy haciendo como en líneas punteadas. Si ustedes desean, pueden hacerla en línea continua o en línea punteada. Una vez que terminamos esto, pues lo hacen para toda la hoja. Hacen las líneas guía para toda la hoja. En este caso, aquí hace falta hacerle el cajetín, ¿verdad? Eso sí hace falta hacerse. Porque simplemente les estaba mostrando cómo hacer las líneas guía. No lo hice dentro de un cajetín. Posteriormente viene la parte de los letreros. Entonces yo se los subdividí ahí por los grupos que vienen en la presentación igual. Entonces ustedes ven, voy a adelantarlo un poquito.
Ahí está el primer grupo de la I, la H y la T. Yo hago el trazo como se debería de hacer. ¿Lo ven? Lo hago completamente como lo vieron en la presentación, con el orden de los trazos de cada letra. Y por último, les pongo cuál es ese orden, con números, ¿ok? De arriba hacia abajo, ese es el trazo 1. Ahora vamos con la H. Entonces, de arriba hacia abajo, ese es el trazo 1, de arriba hacia abajo, ese es el trazo 2, y de izquierda a derecha es el trazo 3. Y así sucesivamente para todas las letras. Vean que ahí ya yo lo voy haciendo con la T, voy al grupo 2, con la L, la E y la F, y voy haciendo cada uno de los trazos. Si ustedes quieren verificar cómo se hace, entonces nada más se vienen al video o la diapositiva y ya pueden verificar. Para la tarea, esta tarea la tienen que entregar la próxima semana, máximo a las 4 de la tarde por mediación virtual. Entonces, para esta tarea nosotros vamos a hacer líneas guía, letras y números. Ah, bueno, ahí mismo en la presentación y en los videos también se toman en cuenta los números, ¿verdad? Y aparte van a tener que hacer un cajetín. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Tienen que hacer un cajetín. Dentro de ese cajetín, en el espacio de dibujo, van a hacer líneas guía. Dentro de esas líneas guía van a venir las letras, cada una de las letras del abecedario y los números, como los vimos ahorita en clase, que ustedes vieron todos los grupos y todo. Las líneas guía van a tener las alturas que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ustedes van a ver que para las mayúsculas vamos a tener ciertas líneas guía con ciertas dimensiones y para las minúsculas otras líneas guía diferentes. Y acá les recuerdo que son un trazo muy débil. Para cada letra del abecedario van a ser dos renglones, por decirlo así. Un renglón es para la letra en minúscula y otro renglón es para la letra en mayúscula. Entonces, si van a hacer la A, entonces A, y la mayúscula A, un renglón para cada una, ¿ok? Recuerdo observar dentro de cuáles líneas se realiza cada letra. Esto es para el caso de las minúsculas, que es como un poquito más de ponerle atención si está la letra dentro de la línea de cintura o la línea base o la superior, etc. No tienen que hacer las letras inclinadas, no se preocupen por nada de eso porque no lo tienen que hacer. También tienen que hacer una línea para cada uno de los números que vienen por ahí. Cada cajetín que realicen, bueno, va a estar en una hoja de 11 por 17, que eran las que yo les había solicitado, y el cajetín va a venir de forma horizontal. El cajetín va a tener los datos básicos. La vez pasada para la tarea, ustedes podían ponerle los datos que ustedes quisieran y escribían normalmente en el cajetín. En este caso, el cajetín, yo les voy a decir cuáles datos tienen que venir ahí adentro y les voy a decir cuáles medidas deben de tener y cuáles no. No pueden escribir los datos dentro del cajetín de forma normal. Tienen que escribirlo con las letras de dibujo que les acabo de enseñar, ¿verdad? Para escribir esos datos básicos o esas letras, tienen que hacerles también líneas guía porque si no se perderían. La altura de esos textos o de las líneas guía, ustedes las deciden. Yo no les voy a poner una altura para los textos del cajetín. ¿Por qué los pongo a decidir? Porque dependiendo de la altura les cabe mejor o les cabe peor, entonces ustedes tienen como que encontrar cuál es la proporción correcta con respecto a su cajetín. El punto 5, que dice que utilicen un grosor de línea para la línea guía, un grosor diferente para el cajetín y los datos dentro del cajetín, y un último grosor diferente para las letras. ¿Por qué 3 diferentes? Porque ustedes tienen 3 diferentes lápices de dibujo. Entonces, el más débil es el de las líneas guía, el que es medianito, HB, es para las letras, y el más grueso va a ser para el cajetín y los datos básicos del cajetín. Entonces, eso se debe notar, esa diferencia de grosores de línea.
Por último, para ustedes ya entregar el trabajo, deben tomarle fotos igual a cada lámina, que sea legible, que no venga borrosa, ni oscura, ni muy iluminadísima, que tampoco podamos verlo. Dentro de estas fotos va a venir una foto en la que ustedes, les pongo un ejemplo por acá, si pueden ver en la cámara, que yo tengo aquí unas líneas guía y unas letras. Entonces, ahí va a haber una foto en la que ustedes pongan la regla y yo pueda revisar que se están haciendo del tamaño que son, es decir, el tamaño que yo les solicité en las instrucciones, las líneas guía, ¿ok? Ponen la regla y ponen su cajetín para revisar. Puede ser solamente una foto de eso, nada más que demuestre el alto de las líneas guía. El resto ya con solo verlo uno lo nota. Aquí vienen los ejemplos de las cotas que tienen que utilizar o las dimensiones para realizar las líneas guía de las minúsculas. Entonces vean que en las minúsculas va a ser 0.5 de la línea superior a la de cintura, 1 de la línea de cintura a la línea base y de la línea base a la línea inferior 0.5 de nuevo. Y así para todas las minúsculas que hagan. Les pongo un ejemplo porque vean que con la F, por ejemplo, se pasa solo hacia arriba, hacia abajo no se pasa, ¿verdad? Con la A cabe perfectamente en las líneas del medio. La G, vean que está en la línea del medio y se sobrepasa solo un poquito hacia las líneas de abajo. Entonces así es como ustedes tienen que ir calculando cómo se dibuja cada una de las líneas guía para las letras minúsculas. Este es otro ejemplo, pero para las mayúsculas y los números. Para las mayúsculas y los números, ustedes van a usar solamente una línea superior, una línea inferior y una línea en el medio. La línea del medio pueden hacerla punteada o pueden hacerla continua, como ustedes gusten. De la línea inferior a la superior van a tener 1.5 de alto. Y la línea del medio pues va a ser a la mitad, ¿verdad? Entonces en 0.75. Vean que muchas de las letras de mayúscula, por ejemplo la P o la R, necesita que esta lineecita que es horizontal pase sobre la línea punteada, ¿verdad? Y esta curva empieza desde la línea superior hasta la línea del medio. De igual forma, por ejemplo, algunos números, como el 8. El 8 tiene pues la bolita arriba y la bolita abajo, y en el punto del medio siempre está sobre la línea punteada a la mitad. No está más arriba ni está más abajo. ¿Ok? Por último está la parte del cajetín. Entonces, en el cajetín, este borde negro externo es el borde de la hoja. ¿Ok? Es como que si ustedes, o sea, ese borde es este borde aquí, ¿verdad? ¿Ok? A partir del borde de la hoja, ustedes le van a dejar 1 centímetro a cada lado. 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo y 1 centímetro a los lados. ¿Ok? Y con esto generan este borde interno. Ahora sí, a partir de ese borde interno, dejan una línea a 8 centímetros, como si le hicieran un offset, como ya vemos en AutoCAD, a 8 centímetros del borde interno. Nosotros habíamos hecho otro tipo de cajetín que era similar a este, pero que tenía algunas cotas acá. Sin embargo, para este cajetín de esta tarea, ustedes van a tener que hacerlo dividido entre estas 3 partes. Entonces, esta más grande, esta mediana y esta que se divide a su vez en 3 más. ¿Qué datos van a tener que venir en el cajetín? Estos que vienen aquí. Todos van a tener los mismos datos. Entonces, Universidad de Costa Rica, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Topográfica, dibujo básico, la docente, el estudiante, el nombre, ponen el nombre de ustedes, ¿verdad? Y el carnet de ustedes. El contenido es letrero. Aquí que viene el contenido de la lámina que ustedes van a presentar. En este caso, ustedes van a hacer las letras. Entonces, se le llama letrero solamente. Acá abajo viene lámina, escala y fecha. La fecha es la fecha de entrega de la tarea.
Pueden poner 11 de mayo, pueden poner 11 del 5 del 21. La escala no aplica porque no estamos haciendo un dibujo gráfico, sino simplemente una letra. ¿Ok? Entonces no estamos utilizando escalas por el momento. Y lámina, recuerdan que yo les había mencionado la vez pasada que este numerito antes del slash decía en cuál lámina estábamos actualmente y a cuántas láminas tenían en total es el otro número. Entonces, si yo hice, por ejemplo, para hacer todo el abecedario, me tocó hacer 5 láminas diferentes, 5 cajetines diferentes. Entonces, al primer cajetín yo le voy a poner, esta es la lámina 1 de 5 en total. Al segundo cajetín le voy a poner 2 de 5 en total. Al tercero 3 de 5 en total. Y así sucesivamente hasta que llegue a 5 de 5. ¿Verdad? En el caso de ustedes, pues ustedes van a ponerle el número de láminas totales que les conlleve este trabajo y en cuál lámina están trabajando actualmente, ¿verdad? ¿Cuántas hojas ustedes necesiten para hacer este abecedario? ¿Cuántas hojas van a tener el cajetín? Todas. Todas van a tener el cajetín lleno. No importa la cantidad de hojas que ustedes necesiten. No son millones de hojas, pero tampoco son tan poquitas. Entonces, esto se hace como para practicar realmente esta estandarización de las letras que ustedes tienen que conocer en dibujo manual y que es una de las partes como básicas del dibujo manual dentro del curso. Hasta aquí llegaría esa explicación acerca de letreros, acerca de los textos, acerca de las líneas guía y acerca de la tarea que tienen que entregar. ¿Tienen alguna consulta? No, profe, todo claro. Profe, yo entré tarde porque no tenía internet y vi que en el chat estaban haciendo como grupos. ¿Me puede explicar de qué son? Ajá. Hoy estábamos viendo, como primera actividad, estábamos viendo que les estoy dejando la exposición grupal del curso, ¿verdad? Eso es como uno de los lineamientos que vienen ahí en la carta del estudiante. Entonces, en mediación virtual ya está por ahí las instrucciones, si quiere, por ahí las baja. Y ahí está qué día le toca exponer al grupo tal y busca su nombre. Ahí viene en cada grupo. Una vez que busca su nombre en su grupo, entonces aquí en el chat hay una persona a la que pueden contactar por grupo. Entonces yo les puse, si ustedes del grupo, por ejemplo, 4, entonces debe contactar a Dayana. Dayana puso sus datos aquí, inclusive hicieron grupos de WhatsApp, entonces en los cuales los pueden agregar. Entonces, por ahí es cuestión nada más de buscar en qué grupo está y contactar a esta persona para ya ponerse de acuerdo para hacer el trabajo. Y se fijan en qué fecha le toca exponer, nada más. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces quedaríamos con esta parte. Ahorita lo que deben hacer es seguir con la parte de los ejercicios o los comandos que habíamos dejado. ¿Recuerdan? Que les mencioné que estaban por acá en la clase pasada, en la presentación de entidades complejas. Entonces, métanse por ahí, yo los voy a unir en grupos de trabajo y ustedes van a tener que hacer esto. Esta actividad va a tener un valor en puntaje, entonces les voy a abrir o les voy a habilitar un espacio ahí que dice como trabajo en grupo 1 o trabajo en clase, no sé, por ahí lo voy a poner, / tarea, entonces ustedes van a tener que estar subiendo este trabajo el día de hoy. Cuando terminan el trabajo, ponen el nombre de los integrantes del grupo dentro del DWG que están haciendo. Cuando terminan, me llaman. No se desconecten ni nada, sino que me llaman. ¿Ok? Lo vamos a subir y va a tener calificación dentro de la parte
de trabajo cotidiano, de tareas, informes y todo esto. ¿Tienen alguna consulta antes de irnos a la parte grupal? No, profe. Gracias, ok. Entonces, denme un segundito para reunirlos en los grupos y se van por ahí. Si tienen dudas, ya saben que en cualquier momento me pueden contar.